y me da gusto estar con ustedes y además en este lugar que es de verdad para mí muy simbólico. Mi abuela fue maestra con Otón Salazar, entonces conozco desde niño esas historias de la lucha sindical. Y bueno, pues una continuación de esa lucha y de muchas otras luchas es la que estamos liderando. Estamos en un escenario sumamente difícil, en un escenario que se presta al desaliento, al desánimo. Muchas de nuestras gentes están en la confusión, en la decepción, en el coraje, y el reto ahora es que en este entorno que tenemos tan adverso reconstruyamos la opción que representamos, que representa la izquierda, y que este país tenga esperanzas, porque el problema de todo esto en el fondo no es que nos hayan robado la presidencia hace un año, no es que Peña Nieto haya llegado al poder el 1 de diciembre, no es que estén llevando a cabo las reformas estructurales, no es todo lo que van a hacer. El problema es que nos están quitando las esperanzas, nos están arrebatando la esperanza de creer que México puede cambiar, y nos la están arrebatando a nosotros, pero hay un sector más que está sufriendo esto con mayor fuerza, diría yo, y son los jóvenes. Si a los jóvenes les quitan la esperanza, ya no solamente de que pueden ellos cambiar este país, sino que pueden salir a las calles a decir que no están de acuerdo con el rumbo del país, entonces no tenemos ninguna posibilidad de nada. Y es lo que ha pasado. Entonces yo quisiera hacer un breve repaso por la realidad nacional, por la realidad del DF, que nos toca muy de cerca, y plantearnos hacia dónde vamos y hacia dónde podemos ir realmente, porque la esperanza es algo indispensable, pero la esperanza sin tener los pies sobre la tierra también es muy peligrosa. Y yo siempre me refiero, y a ustedes les ha tocado algunas ocasiones anteriores, me refiero al pasado como una posibilidad de entender lo que nos pasa ahora, y sobre todo una posibilidad de no repetir errores. Y la verdad es que este momento ya se ha vivido muchas otras veces, ya lo han vivido generaciones que nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque México, la mayor tragedia de este país es que no hemos tenido democracia, nunca. E incluso los que son ejemplos de democracia, como Madero, como el propio Lázaro Cárdenas, pues tienen páginas oscuras. Entonces este país ha estado en lucha permanente por la democracia, y nos toca librar a esta generación y a la generación que viene esa batalla, con unos antecedentes sumamente negativos, porque cada vez que el pueblo ha levantado la cabeza, la respuesta del poder ha sido la represión, ha sido la desaparición de toda posibilidad de organización independiente, el cerrar los caminos de la transformación pacífica, el no dejar más opción que la violencia, y a la vez que dejan no otro camino que la violencia, pues se presta a lo peor, que es la represión y al asesinato, al genocidio, que es lo que se ha vivido en este país durante muchos años. Vamos a una etapa muy similar. Las reformas estructurales son un viejo anhelo de los políticos neoliberales desde que tomaron el poder. Hemos visto cíclicamente cómo el PRI primero, el PAN y otra vez el PRI han estado intentando imponernos sus reformas, que lo más grave de ello es que están transformando el entorno de un país que con muchos trabajos se reconstruyó a partir de la Revolución Mexicana, que a partir de la Revolución Mexicana, con la Constitución del 17, prefiguró un modelo de nación que tenía como eje articulador la justicia social y el nacionalismo, y esos son valores que le estorban. Desde los 80, de hecho, le estorban a la clase política y los están echando al diván, al arcón de los recuerdos, con un saldo muy grave. Y es que al estar metiendo paulatinamente estas reformas, algunas con mayores posibilidades de que se impongan y otras frenándolas al movimiento popular, al estar imponiendo estas reformas, pues han estado colocando a nuestro país en una situación cada vez más comprometida. La pobreza es galopante, crece, no decrece, el desempleo es algo que no se puede parar, el subempleo no se diga, las posibilidades de que un joven, un niño que estudia, pueda vislumbrar un porvenir seguro, un desarrollo personal, profesional, social, con cierta certidumbre, se ha perdido. Ya no se habla tampoco de las pensiones, del
del destino de los hombres y las mujeres de la tercera edad, que en este país ahora tal parece que son un desecho, y que antes contábamos con una serie de derechos sociales que hoy también son el estorbo de la política neoliberal. Sin embargo, la lucha que han llevado a cabo estos políticos por implantar las reformas ha tenido muchos tropiezos, y eso es un éxito del movimiento popular, del movimiento social. La reforma energética la está tratando de implantar la corriente neoliberal desde los años de Zedillo, desde los años de Salinas, y han tenido que recular, han tenido que hacer transformaciones a sus iniciativas, han tenido la última gran hazaña del 2008, aunque no la ganamos, frenamos en mucho la privatización, y bueno, hoy vienen a una nueva oleada de reformas, hoy viene además la reforma, ya implantaron la reforma laboral, la reforma educativa, y viene la reforma fiscal, que es un viejo anhelo de ellos, y además el único camino que tienen para más o menos sobrevivir una vez que entreguen todos los recursos de la renta petrolera. Yo tengo como una tesis de trabajo el que las reformas neoliberales han sido la pauta para el sostenimiento de los partidos en el poder, o incluso el de permitir la alternancia. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, el PRI lo intentó Zedillo, fracasó, incluso en aquel tiempo fracasó en contra de sus propias huestes. Hubo priistas que se levantaron y no permitieron la reforma energética que planteaba Zedillo. Al fracasar, la clase dirigente, los que realmente mandan en este país, tienen que voltear la mirada hacia el PAN, en la esperanza de que el panismo, en una pretendida alternancia, podría sacar esas reformas. Lo intenta hacer Vicente Fox, fracasa. Acuérdense que él inicia su gobierno pretendiendo implantar el IVA, fracasa. Calderón lo intenta otra vez, y tengo para mí que esa es una de las razones por las que la clase dirigente sacó del poder a los panistas, por su ineficacia para sacar las reformas. Pero el tiempo se les está agotando y hoy hay desesperación en la clase dirigente, tanto en los que mandan como en los títeres que los representan, y les urge sacar esas reformas. Son ya muchos años de aplazamiento. Dicen ellos que son años de aplazamiento del desarrollo y de la globalización para que se aproveche en este país, pero en realidad son años que hemos ganado el pueblo, que hemos ganado el movimiento social, cada vez con más dificultades, y el momento decisivo de esa batalla es a vivir este año y el siguiente. Tenemos que librar la batalla de la defensa del petróleo, la batalla de la defensa de la soberanía popular. Tenemos que librar la batalla de la no liberación del IVA, alimentos y medicinas. Es decir, tenemos que enfrentarnos a toda una serie de medidas y leyes que ya están desde hace muchos años ahí, y que bueno, pues Peña Nieto llegó al poder para eso. Ese es el compromiso del priismo de vuelta al poder. El problema es que hoy nos enfrentamos a un movimiento de oposición muy golpeado, muy desgastado. Un movimiento de oposición además que a su interior, lo sabíamos hace mucho tiempo, pero hoy creo que es una verdad cada vez más cruda, a su interior ha contado con aliados del neoliberalismo muy perversos, porque la alianza PAN-PRI del 88 se convirtió en alianza PAN-PRI-PRD en el 2006, y eso no se nos puede olvidar. Las reformas que se intentaron sacar, la misma reforma energética antipopular, la que nosotros nos opusimos, la votaron muchos diputados del PRD. Entonces el problema es que nos enfrentamos a dos flancos de lucha, el de afuera, que además ya vimos que es muy poderoso, lo sabíamos, pero lo comprobamos cada vez más, y el interno, que implica una recomposición de la izquierda, porque la izquierda, como está con una alianza de la unidad a toda costa, pues ya vimos que no es tan eficiente. Yo incluso pensaría, me atrevería a decir, si no es esa la razón por la que no hemos podido llegar al poder. Porque es cierto que tenemos enemigos al PRI, es cierto que tenemos como enemigo al PAN, es cierto que tenemos a un IFE y a un TRIFE que nunca van a estar del lado del pueblo. Es decir, tenemos instituciones, todo un andamiaje institucional y leyes hechas para que el pueblo no mande, para que no haya soberanía popular en este país. Pero hemos podido contra eso. Pensaron
que la elección de hace un año iba a ser el entierro de Andrés Manuel en el movimiento social. Ellos esperaban colocar a Andrés Manuel en el último lugar de la elección. La apuesta dentro de las filas de la izquierda que ya preparaba la traición era esa. Ellos esperaban que Andrés Manuel iba a caer hasta el último lugar para que ellos decir, ya ven, nos equivocamos. Andrés Manuel nunca iba a ser el que iba a ganar, era Marcelo. Ese discurso ya lo tienen preparado. Y logramos nosotros, si ustedes recuerdan esa noche del 1 de julio, nos colocaban en los primeros resultados, Andrés Manuel lo ponían abajo, en el tercer, cuarto lugar. Así querían, no pudieron. No, pues, se hicieron el fraude, sí lo hicieron. Compraron votos, sí los compraron. Pero no pudieron bajar a Andrés Manuel. A pesar de todo, mantuvimos sus cifras, en las de ellos, no pudieron bajarnos de las cifras que teníamos en el 2006. No perdió votos Andrés Manuel. O sea, el mito, el gran mito del 2006 al 2011, de que Andrés Manuel había perdido ya en la confianza, que había perdido votantes, que no tenía posibilidad de ser la opción, se cayó. ¿Se acuerdan ustedes las encuestas? Se agotaron en encuestas diciendo es que Andrés Manuel no va a poder nunca más levantarse ni tener posibilidad de... Acuérdense ustedes las encuestas de Milenio. Acuérdense ustedes también de cómo decían todo el tiempo es que las clases medias, los jóvenes, los empresarios no van a votar por Andrés Manuel. Y resulta que el voto mayoritario que tuvimos fue de jóvenes, fue de empresarios, fue de clases medias, fue de trabajadores. El voto de la izquierda de esta elección es muy interesante porque nos habla de un México que no es el México que nos están pintando, es un México en el que cada vez más está claro que hay una lucha de clases y que lo que estamos viendo es la lucha de clases más franca y abierta. Lo que pasa es que en la izquierda, sobre todo la fracción moderada, tiene mucho miedo de hablar de esto. En la izquierda moderada nos dicen es que no hablen de lucha de clases porque lo que tenemos que hablar es de conciliación nacional. Y yo vuelvo a mi tesis que les hablaba al principio. Yo creo que uno de los errores nuestros que tendríamos que poner sobre la mesa es, aparte de esa unidad a toda costa hasta con los que nos traicionan, el no entender que este país solamente cambia, solamente ha cambiado y puede cambiar cuando se divide, cuando se parte. Si nosotros no nos arriesgamos a polarizar al país, no somos opción. Esa tesis que se manejó mucho el año pasado, que decía, es que vamos a una elección de tercios. Un tercio el PAN, un tercio el PRI, un tercio el PRD o la izquierda, la coalición Movimiento Progresista, y ahí el que un poquitito ese gana. Es una mentira, esa es la tesis del no cambio. ¿Por qué? Porque para empezar eso no pasó, eso no es cierto. No hubo tres opciones, hubo dos. Sí. Y fue la izquierda y fue la derecha. Esta vez representada por el PRI, hace 6 años por el PAN. Y yo creo que tenemos a la izquierda que entrarle ya a ese análisis, a decir, no, la conciliación como discurso y como planteamiento no le vende al pueblo una opción real de cambio. Vean lo que pasa en el resto del mundo, en América Latina. Los cambios se han dado cuando la sociedad se polariza. No es de que un poquito más, no se polariza, se parte. En este país se ha partido en dos cada vez que ha habido cambios y transformaciones. La reforma, la revolución mexicana, la propia independencia, no se entenderían sin polarización. Tenemos que ser agentes de la polarización entonces y tenemos que entender que lo que estamos viviendo es una lucha de clases. ¿Por qué? Porque además la tesis de que sin la clase media no ganamos es una tesis totalmente falsa, por una razón, porque cada vez tenemos menos clase media, porque la labor del neoliberalismo y de los gobernantes neoliberales ha sido acabar con la clase media, empobrecerla. Hoy no tenemos una clase media. La clase media, los que somos, coincido que nosotros estamos en ese entorno de clase media, le padecemos tremendamente. No hay hoy una clase media que pueda decir, dicen, la clase media es el sector que no quiere cambios porque está muy tranquila y contenta con lo que está pasando. Esto no está pasando en México. Eso ya no pasa en México hace mucho tiempo. Somos clase pobre alta. Así es decir, ya ahora hablamos de eso, ¿no? Una clase minoritaria. Yo no sé si sea el 1%, pero va a ser 1 o 4%, es minoritaria, que tiene el dominio de los recursos, de la explotación de los recursos, del gobierno, de la manipulación de los medios, y una gran mayoría que estamos en una pobreza más o menos llevadera. Esa es la lucha de clases, no hay otra. Entonces hablar de que hay que convencer a la clase media,
pues es un discurso engañoso que yo creo que nos ha atorado para hacer la transformación. Y en esa realidad que nos enfrentamos, creo que cada vez más vamos a ir a ese escenario de confrontación, porque con las reformas que ellos pretenden aprobar, lo que va a pasar es que se va a andar esa brecha. Y hablar de conciliación como ellos hablan, porque además pongo un elemento más sobre la mesa para que cuidemos nuestros argumentos. Yo estoy hablando del discurso de la izquierda. El discurso de la conciliación es el discurso del Pacto por México. El discurso de la conciliación es el discurso de la negociación política, es el discurso de las coaliciones. Aquí no puede haber conciliación, y dicen que quien habla de que no puede haber conciliación y negociación es un radical, irracional, y pues de los vándalos que salimos a la calle y que detienen ahora. Cuando el problema es que hablar de conciliación es hablar de entrega de que no nada más de nuestras convicciones políticas o de nuestra posibilidad de existir como oposición, porque la primera condición que pone el gobierno y el poder para que una oposición se sienta a negociar es que dejas de ser oposición. Ahora me vas a dar la razón y vas a ser parte de mí, de mis fichas, de mi juego, para que yo saque adelante mi proyecto. Entonces eso no pasa en ninguna democracia. Cuando nos critican y nos tratan de satanizar porque nos oponemos a lo que está pasando, pues no estamos haciendo más que ejercer el derecho de la democracia, de cualquier democracia. Yo recuerdo que el 1 de diciembre del 2006 los medios, ustedes se han de acordar, gritaban y se exaltaban, diciendo es que no puede ser lo que está pasando, es que la oposición no permite. Y yo refería un debate que hubo en el Constituyente del 17, en noviembre del 16, por cierto, entre José María Truchuelo, Hilario Medina, Heriberto Jara, una serie de diputados que obviamente formaban los dos bandos que definieron el Constituyente, el moderado, otra vez, la moderación, y los radicales. Y hay un discurso que da ahí, ni más ni menos que Truchuelo, donde él dice, la revolución se hizo para que haya oposición. Si nosotros no viéramos como natural a la oposición, esta revolución no tendría razón de ser. Y si llegase a pasar, decía incluso, si llegase a pasar que haya un gobierno de la revolución y una oposición de derecha, qué bueno que eso pasara, y qué bueno que esa oposición obstaculizara al poder. E incluso refiere un episodio en un país europeo, no recuerdo el nombre, donde dice la oposición ejerció su derecho contra una ley que pretendían implantar los que tenían el poder, ejerciendo el reglamento que tenían en ese parlamento, y era que podían hablar todo el tiempo que quisieran. Entonces se agotaron 15 días hablando del tema y no pudieron jamás votar esa ley. Bueno, pues eso es oposición, decía Truchuelo, eso es oposición, y eso es lo que necesitamos en México. Entonces, si además de todo nosotros vemos cómo se concibió este país, pues estaríamos traicionando hasta las bases con las que se planeó el proyecto de nación que supuestamente impera en este país. Esto para entender la importancia de oponernos en este momento a lo que está pasando, y la importancia de saber además hasta dónde podemos oponernos y hasta dónde debemos oponernos. Pero insisto, dicen que somos radicales, que no proponemos, que somos los negativos, que somos los del no. ¿Y cómo lo vamos a decir que no a la entrega del petróleo? ¿Cómo vamos a decir que no a que sigan sacándole al pueblo recursos para que la élite gobernante y los empresarios consentidos sigan explotando los recursos del país? Pero eso no lo dicen en los medios. Entonces yo veo que nos acercamos a un entorno sumamente peligroso, en el que si en la oposición no tenemos claridad de miras, no solamente para definir lo que buscamos, para defenderlo, porque yo creo que está más que claro que defendemos. Yo creo que lo que necesitamos más bien es la habilidad, el talento, que lo tenemos, pero hay que aplicarlo para... Pues no sé si sagacidad, yo creo que audacia, yo creo que arrojo, yo creo que perder el miedo. Por eso hablaba yo, hay que dejar de tener miedo a dividir este país. Nosotros representamos una parte fundamental de este país que se niega a perder la esperanza. Pero cuando hablamos con términos conciliatorios, cuando hablamos con términos de que no, pues hay que tener cuidado y hay que... Entonces confundimos a la sociedad. Y entonces pasa lo que está pasando hoy, que tenemos que asumirlo, porque lo estamos viviendo en Morena, es una realidad.
nuestra propia gente está con desánimo o está confundida. Entonces, no es que no tengamos fuerza, no es que no haya ganas de seguir adelante, es que yo lo digo con toda franqueza, yo creo que hemos fallado en nuestra forma de convocar y de convencer y de hacer entender a la gente, sobre todo al sector radical, a los jóvenes, de que el camino no es la violencia. Es entendible que los jóvenes después del 1 de julio hayan entrado en una dinámica pues, el todo por el todo. Y es entendible también que cuando vieron que no era por ahí, muchos se desanimaron. Pero esa fuerza no puede perderse, porque muchos de los jóvenes dijeron, bueno, no hicieron nada, yo estaba dispuesto a perder hasta la vida, no hicieron nada, pues ahora ya. Y eso es gravísimo porque lo he dicho otras veces, eso ya nos ha pasado. Las generaciones, siempre se habla de la clase política de la oposición que se queda en el aire cuando hay un fraude electoral. Todo el mundo nos acordamos de la clase política vasconcelista, de la clase política almazanista, de la clase política enriquista, de los dirigentes, de los cuadros dirigentes. Pero nadie habla de las generaciones, los jóvenes sobre todo, que vivieron esa experiencia, para los que fue traumático y en algunos casos paralizante. La generación vasconcelista fue la generación más brillante de la posrevolución, porque además era la primera generación que venía de la experiencia revolucionaria y que tomó ni más ni menos que de Vasconcelos un concepto muy diferente de nación. Entonces, cuando viene la efervescencia vasconcelista contra el primer candidato del PRI, la juventud estudiosa, la juventud talentosa, se va en masa con Vasconcelos. Pero cuando viene el fraude, esa juventud entra en shock. Los Magdaleno, los Moreno Sánchez, López Mateos. López Mateos fue un joven que además fue garroteado en San Hipólito, ahí enfrente de San Hipólito, en el patio de San Fernando. Había una manifestación de jóvenes, ahí matan a Germán del Campo, que es un joven luchador vasconcelista, y a él, a López Mateos, le dan un garrotazo en la cabeza, que incluso le cuesta, que ese es el padecimiento cerebral que tenía. Pero fíjense lo que pasa con López Mateos. López Mateos, de ser un joven con todas las esperanzas de ser vasconcelista, opositor al PRI, se convierte en el presidente del PRI, pero además en el presidente de los más represores. Él fue persecutor de los movimientos sociales, persecutor de los maestros, persecutor de los petroleros, persecutor de Rubén Jaramillo. Ese fue Díaz Ordaz, que llega al poder gracias al dedazo de López Mateos. Entonces, imagínense el shock de esas generaciones. Y los demás se fueron a la academia, a la cultura, a la poesía, a Andrés Enestrosa y obviamente a servir al sistema. Y esa generación joven se pierde. Y lo mismo podríamos decir de la almazanista. ¿Saben ustedes que uno de los jóvenes almazanistas, también que le tocó persecuciones y garrotizas, fue José López Portillo? José López Portillo fue de los jóvenes almazanistas y llegó al poder. Y bueno, pues ya sabemos, o sea, la guerra sucia, parte de la guerra sucia que inició Echeverría contra la guerrilla y contra los movimientos revolucionarios, pues la ejecutó López Portillo. Y así les podría decir, Ernesto Zedillo, ya lo sabemos, fue de los jóvenes también garroteados. El problema es eso. ¿Qué opción le dejamos a la juventud para seguir luchando? Y el reto de la izquierda hoy es ese. El reto de la izquierda mayor es, primero, ¿qué va a hacer para defender el marco legal que permite que este país siga medio funcionando como los padres revolucionarios plantearon en el Constituyente? Porque ese es el principal reto de la izquierda. Fíjense qué triste papel de la izquierda. Podría ser más, debería ser más, pero la realidad nos ha colocado en el papel de defensores del orden constitucional. Esa es nuestra primera labor: hacer que la Constitución no se viole y no se siga violentando y no se siga reformando. No, pero la izquierda tiene muchas más tareas. Una izquierda en cualquier país tiene por lo menos la obligación de mantener viva la utopía, de darle voz a la lucha de clases, insisto, y de cambiar la historia. Una izquierda que no cambia la historia no es izquierda. Una izquierda que se sienta a contemporizar con el poder para hacer acuerdos y pequeñas negociaciones, para hacer ciertas reformas, no es una izquierda. Una izquierda que no está dispuesta a cambiar. Pero fíjense ustedes, no hablo de cambiar incluso instituciones y leyes, cambiar la historia. Lo que hace falta en México es cambiar esta historia que tenemos atorada desde hace por lo menos 50 años. Ese es el papel de la izquierda. Entonces, bueno, ese es el otro gran papel que nos toca
cumplir. Y el tercero que insisto y que subrayo es, ¿qué opción le dejamos a la juventud? Lo más grave de todo esto es lo que está pasando en el Distrito Federal. Y hay que hablar de ello en voz alta. Desde hace por lo menos 6 años no hay un proyecto de izquierda. Es claro que Marcelo Ebrard no llevó a cabo un proyecto de izquierda. No puede llamarse defensor del petróleo hoy quien le abrió la puerta a la iniciativa privada para privatizar calles, para privatizar empresas, para privatizar los servicios, ya para no hablar de otras cosas. Y el gobierno actual, pues evidentemente además se jacta de ello, es algo de lo que Miguel Ángel Mancera lo presume. Es un gobierno, dice, que no tiene definición, que es comprometido con el pueblo, dice. Sí. Les gusta mucho eso, ¿no? El pueblo que, pues, quién sabe a qué interés obedezca. Pero no hay compromiso ideológico. Lo más grave no es eso. Lo más grave es que desde el 68, desde el 71, no veíamos lo que hemos visto en las calles de la ciudad. Granaderos, listos para golpear, para meter a la cárcel, para desaparecer. Eso no pasaba. Y eso sí era inadmisible en un gobierno priista. Bueno, pues es contra natura de un gobierno de izquierda, o que se dice de izquierda. Y el problema es que si había una válvula de escape, y además un escenario propicio para la protesta, un escenario que nos permitía ir construyendo un movimiento social de respuesta al neoliberalismo, pues era el DF. Ustedes, junto conmigo y junto con quienes hemos ido caminando estos 6 años o más, sabíamos que salir a la calle era un motivo de fiesta. Hoy, para los chavos sobre todo, es motivo de miedo. Es motivo de no saber si van a regresar, o es motivo de decir, mejor no me arriesgo y no voy. Vean lo que pasó el 1 de julio. El 1 de julio se esperaba una gran marcha y muchos de los que pudieron haber estado no estuvieron por miedo. Yo sí quiero dejar constancia de que se hizo un esfuerzo muy grande por parte de la izquierda, por Morena, por las fuerzas de los 3 partidos que conforman la coalición Movimiento Progresista, para cuidar, y por fortuna, aun cuando fue no la marcha que hubiéramos querido, ahora no hubo detenidos, ni hubo golpeados, ni hubo desaparecidos. Es decir, que se dio un gran paso, pero esto tiene que volver a la normalidad. Tenemos que recuperar la calle como expresión de lucha. Una izquierda que no está en la calle es una izquierda inexistente, para empezar. Una izquierda que no habla de movilización es una izquierda que no es izquierda. ¿Por qué? Porque la única forma que tenemos los del pueblo de confrontar a los del poder es con presión. Nosotros no tenemos armas ni dinero. Nuestra fuerza está en la organización social. Si no la ejercemos, ¿cómo va a cambiar este país? Si renunciamos a la movilización, si renunciamos a la organización social, si renunciamos al activismo y a la protesta, dejamos de existir. Y perdónenme, pero en mucho dejamos de existir estos meses. Faltó energía, por las razones que se quieran, a lo mejor por razones de estrategia política, pero hay que corregir el error. Y si no lo corregimos ya, primero vamos a perder un bastión, que estamos ya a punto de perderlo, pero no hablo nada más electoralmente, sino como punto de expresión al DF lo estamos perdiendo. Hoy ya no podemos salir a la calle, repito. Hoy el Ángel, que fue un espacio que ustedes recuerdan que recuperó la izquierda, era un espacio que la derecha se había atribuido como suyo, y el sexenio pasado lo logramos hacer de la izquierda. Hoy no podemos ir al Ángel nosotros, porque ponen una valla de granaderos que nos impide el paso. Hoy hay vallas de granaderos en todos los lugares públicos para impedirnos que nos expresemos. Eso es intolerable. Entonces la primera batalla es en el DF, recuperar la libertad de expresión. No la tenemos. Recuperar la libertad de manifestación, que no la tenemos. Recuperar el derecho a la oposición. Recuperar algo todavía más importante, el derecho al activismo de los nuestros. Porque lo más triste es que los que han salido a la calle, que han sido golpeados, satanizados y encarcelados, son las gentes que hicieron posible el triunfo de la izquierda en el DF. Son las gentes que llevaron al poder a los que están ahí golpeándolos. Entonces, si perdemos al DF, les repito, ya no hablo electoralmente, porque eso se va a dar solo. Si lo perdemos como espacio de expresión política, entonces sí no tenemos nada que hacer. Porque reconquistar el derecho a la libre manifestación nos costó mucho. Las fotografías que hemos visto los últimos meses, el 1 de diciembre, el 1 de mayo, el 1 de junio, el 10 de junio, desde el 68, el 71, repito, desde el 52, no se veían. Y lo más grave es que aquellas represiones las hacían gobiernos priistas. Y aquí, cuando salimos a
a defender a los chavos y vamos con los abogados, pues el problema es que los vamos a defender de la policía del DF y de las autoridades del DF. O sea, triste papel de la izquierda, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, pero yo les decía a algunas gentes que nos han estado apoyando en esta labor de defender a los chavos detenidos y procesados, les decía yo, es que la izquierda pues sí puede formar grupos de apoyo de abogados, estar atentos a que no haya procesos amañados, a sacar de la cárcel, pero ese no es el papel de la izquierda. El papel de la izquierda no es esperar a que los de la propia izquierda metan en la cárcel para ir a defenderlos. Lo que tenemos que hacer es que no se dé eso ya, y eso está pasando hoy en el DF. Y vaya, si no se cobra conciencia de que eso está sucediendo en el DF y en un gobierno de izquierda, entonces para empezar no sabemos lo que está pasando y no sabemos tampoco que el mal está dentro. Yo creo que finalmente mucho de lo que se va a definir en los próximos meses nos va a ayudar a deslindar los caminos y va a ser un reto mayor, porque por un lado va a obligar al Distrito Federal, al gobierno del Distrito Federal, a definirse. Si no quiere ser parte de la movilización, por lo menos tendrá que respetar el derecho a la movilización. Si el gobierno del Distrito Federal no quiere ser parte de las protestas por la defensa del petróleo, pues bueno, tendrá su espacio y su lugar en la historia. Y lo mismo va a pasar con los demás partidos, con las demás fuerzas, con los líderes políticos. Vamos a ver mucho oportunismo, pero creo que esa es la gran posibilidad que tiene la izquierda de rehacerse. Lo que necesitamos es eso. Yo creo que hay algo muy criticable de nosotros, ha sido eso de los frentes en los que todos han cabido. Porque para nadie es un secreto que cuando trabajamos, y hoy están muy espantados con Andrés Manuel porque ya no quiere eso, ya dijo Andrés Manuel, no voy. Y dice, no, es que Andrés Manuel está fraccionando a la izquierda, está dividiendo a la izquierda. ¿Cuál izquierda? La izquierda que se une a nosotros para trabajar contra nosotros, porque acuérdense que en las elecciones, muchos de ustedes lo deben haber visto, muchos de los que estaban adentro trabajaban contra Andrés Manuel. Había quienes pidieron el voto por Peña Nieto escudados en nuestras filas. Ahí está, para no ir más lejos, el ejemplo más burdo, más vergonzoso, más ruin, ahí está Graco Ramírez, aprovechándose de Andrés Manuel, de la autoridad moral de Andrés Manuel, para ser candidato, para hoy decir que Morena no va a tener cabida en su estado. Como un tiranuelo, dictadorzuelo del PRI viejo. Eso es. Esos son ellos. Esos son esa izquierda envilecida, pero muy acomodaticia, que aprovechando la unidad a toda costa, el discurso de Marcelo es que sin unidad es el caos de la izquierda. Pues ya vimos. Yo no estoy seguro, Yo no estoy seguro que si de verdad en el 2011 nos vamos nosotros por nuestro lado, o incluso en el 2009, cuando se acuerdan que fue más que claro, nos vamos solos, yo no estoy tan seguro que de verdad hubiera sido el caos para la verdadera izquierda. Para ellos sí. Para ellos sí hubiera sido una pérdida tremenda, porque lo que hicieron en la elección pasada, y eso hay que denunciarlo, eso es parte del análisis que nos hace falta hacer, fue que en nombre de la unidad sí se dieron la candidatura presidencial, pero se quedaron con el DF y se quedaron con la mayoría de las candidaturas. Y hoy tenemos un congreso en el que el movimiento social no está representado en su mayoría. La negociación que se hizo con el pretexto de la unidad a toda costa y de que ahora vamos a reconciliarnos y hay que ser amorosos y todo ese rollo que también supieron capitalizar los moderados, dejó al movimiento social sin representación. Peor que en el 2009, y en el 2009 no logramos hacer gran cosa. Por lo menos en el 2009 había más representación del movimiento, pero hoy díganme dónde está. ¿Dónde están las voces que sí las hay? Porque claro que las hay, pero son minoritarias. Sí, muy pocas y calladas los demás. Algunos callados, el error que yo insisto que hay en la izquierda, el temor a decir es que si yo digo esto, a lo mejor espanto, ¿no? Hay que perder ese miedo. Yo creo que, y ahí quisiera concluir para no extenderme, yo creo que algo que tendremos que aprender a hacer en los próximos meses y años es a perderle el miedo a ser izquierda, a perder el miedo a ser oposición, a dejarnos de espantar con el fantoche con el que la derecha nos quiere siempre espantar, y es decir, es que si tú no dices una cosa de conciliador, una cosa para tranquilizar, y si tú no convocas a los empresarios, y si tú eres radical, y si tú, vas a perder. Díganme, ¿de qué nos ha servido el discurso moderado? Porque que no nos digan que el discurso moderado no fue el que imperó en la elección pasada. Para hundirnos más. Para hundirnos más, yo sí lo creo. Yo creo que un error de la estrategia de la elección pasada fue no haber sido más consistentes. Yo creo que los debates
pudieron haber tenido mucha más posibilidad, porque la gente se quedó esperando mayor contundencia. Pero ahí estaban atrás ellos, los moderados. No, es que si tú dices, si tú hablas y confrontas, nos estuvieron engañando con el rollo de que no ataques al PAN, con eso de que los 3/3, porque el PAN a lo mejor declina por... Ese cuento lo dijeron. Con ese cuento frenaban a Andrés Manuel. Y frenaban a todos los que decíamos, no, es que vamos, no ataquen al PAN, es que el PAN va a venirse para acá. Y no ataquen al PRI porque los priistas igual van a venir. Eso no existe, no pasa. O el temor a que, no, es que si dices esto, vas a espantar y las televisoras no te van a sacar, o las encuestadoras te van... Ni las televisoras nos pelan, ni las encuestadoras nos van a dar nunca el triunfo, jamás. Pero además, con algo todavía más a nuestro favor. La elección pasada demostramos que esas encuestas eran absolutamente falsas. No tienen ninguna autoridad, lo demostramos. Todo lo que dijeron se vino al piso. Las encuestadoras, lo que dijeron fue exactamente lo contrario a lo que pasó. Las televisoras jamás estuvieron de nuestro lado. Y a pesar de que no tuvimos a las televisoras que dijeron, es que si espantamos a las televisoras, espantamos al electorado, a pesar de esto, ganamos el electorado de clase media. Al que dijeron, jamás va a poder llegar Andrés Manuel. Es que Andrés Manuel no tiene posibilidad con los empresarios. Con los jóvenes decían, es que Andrés Manuel pues ya está viejito, decían. No, él ya los jóvenes no los atrae. Ahí está lo que pasó, ahí está el fenómeno que se logró. Entonces, no tomemos el discurso ni la estrategia de la derecha para pretender llevar al poder a la derecha. Porque ese recurso al que recurren los moderados de decir, bueno, es que si tenemos un candidato simpático a los poderes fácticos, un candidato que se lleve bien con los medios, un candidato que se lleve bien con los empresarios poderosos de este país, un candidato que le sea cercano a la clase política dirigente actual, con eso ganamos, es una gran mentira, porque entonces pues ya lo que sigue es entregarle la izquierda a un priista, como ha pasado ya, como fueron las alianzas, no a panistas, fíjense, obviamente no a izquierdistas, a priistas, para que ellos lleven a cabo, dizque, el programa de cambio en este país. Yo creo que la mayor demostración de lo que les estoy diciendo son las alianzas. Las alianzas que se llevaron a cabo en el 2010-2011 han estado haciendo agua los últimos meses, porque ya se vio que el haber utilizado a la izquierda con el pretexto de que esas alianzas le iban a potenciar sus posibilidades de llegar al poder fueron falsas, y lo único que hicieron fue posibilitar el triunfo del PRI, porque los gobernantes hoy de esas alianzas o bien trabajan en su mayoría para el PRI o para resucitar al panismo, como es el caso de Puebla. Pero no hay uno, ni siquiera Ángel Aguirre, que dice que se afilió al PRD, que trabaja por la izquierda. Entonces yo digo, ese es el escenario de la moderación, para eso sirve el discurso conciliatorio. No, yo espero que esta experiencia que hemos vivido en los próximos meses y las definiciones que vamos a tener que hacer en este país nos lleven a radicalizarnos en el sentido que necesita este país para salvarse. Una izquierda que no es radical no es izquierda. Una izquierda que no toma en cuenta que lo que estamos viviendo en este país es una lucha de clases de la que tenemos que hablar y de la que tenemos que hacer frente común, no tiene futuro. Y lo que nos espera, en un sentido de lo más devastador, sería un reinado del PRI de otros 30 años por lo menos, una oposición simbólica, una izquierda muy digna, una izquierda testimonial, y una dictadura en la que la oposición no tenga lugar, porque, insisto, el Pacto por México es la renuncia a la oposición, pero además los signos de represión que estamos apenas vislumbrando y que, insisto, el DF es la punta de lanza al parecer, pues nos están hablando de que se va a repetir lo que siempre ha pasado, y es que aquellos líderes sociales que está pasando ahorita, que son peligrosos, se les persigue, se les amenaza, se les desaparece, porque pocos hablan de ello. Nos gusta hablar mucho del 68, el 71, en el Congreso en octubre. Recuerdo que los diputados estaban muy preocupados de qué iba a decir de octubre. Les dije, pues digan de los desaparecidos ahorita, porque de julio a octubre hubo amenazados, desaparecidos. Hay muchachos, hay líderes sociales que hoy todavía están por ahí escondidos, que no quieren salir porque de verdad los amenazaron o les hicieron algo a sus familias. Eso está pasando y nadie habla de esa represión que hoy está viviendo México y que se está viviendo en el DF. Es guerra sucia otra vez. Estamos en una guerra sucia otra vez. Se está resucitando un escenario de persecución a los líderes sociales, y si de verdad nosotros no tomamos esto como una
como un reto de organización social real y de apoyo mutuo. Yo sé que hay muchos que tienen miedo y dicen, no, pero es que ¿cómo lo decimos? Les repito, los diputados que están preparando el homenaje del 2 de octubre, su preocupación era ¿cómo defendemos la memoria histórica? Pues no hay que defender la memoria histórica, porque la memoria histórica la estamos traicionando en el momento en que hoy los líderes sociales están en riesgo de ir a la cárcel o de desaparecer. Miren, el 10 de julio hubo una acción sistemática que es gravísima. Los llamados negociadores del DF, y eso no le gusta a algunas gentes de la izquierda que lo diga, pero así fue, los llamados concertadores, se dedicaron, desde que inició la marcha, a estar identificando a los líderes que ya tenían previamente documentados como peligrosos. ¿Por qué? Porque habían estado el 1 de mayo o habían estado en CEU y había consigna de detenerlos. Hubo incluso a uno que detuvieron 1 hora antes de que iniciara la marcha. ¿Por qué? Porque ellos tenían la consigna de detener a ciertos líderes sociales o ciertos jóvenes o activistas que les eran un peligro. Y esa labor la hizo el gobierno de izquierda. Está pasando eso en este país. Digo, que a mí me lo contaban eso mis abuelos, que lo hacía la Federal de Seguridad, lo hacía Gobernación en tiempos del viejo PRI, pero hoy está haciéndose eso desde las oficinas del gobierno del Distrito Federal. No puede ser, no podemos permitir eso. Entonces yo creo que tenemos muchas tareas por delante, pero la fundamental es eso, recobrar la conciencia de que sin una protesta social contundente, sin una reivindicación de la movilización como arma de lucha, la única además que tenemos, y sin perder el miedo a salir a las calles, sin ayudar a que vuelva la tranquilidad, que los jóvenes puedan volver a tener confianza en la expresión radical como vía legítima, yo creo que la izquierda no tendría nada que hacer ya en este país por lo menos 30 años. Así de duro y así de contundente yo lo pongo. Ese es el reto fundamental. Obviamente otra parte del reto es cuidarnos de los provocadores, porque la otra parte es que sí hay provocadores, sí hay infiltrados, pues claro que sí los hay. La acción concertada de las policías con los infiltrados es la táctica más vieja de desautorización y de legitimación de la represión. Entonces nosotros estamos conscientes de que también eso pasa. Claro que sucede, pero no demos pie a que eso pase, primero empezando con la represión de la ostentación de la fuerza pública, porque nosotros nos cuidamos, nosotros nos sabemos cuidar. Nuestras marchas jamás fueron escenario de provocadores porque sabíamos cómo hacerlas, sabemos cómo hacerlas. Entonces, para ya no seguir extendiéndome, creo que esa es la tarea fundamental de la izquierda. Creo que eso permitirá recuperar la esperanza, porque repito, lo peor del escenario que hoy vivimos es que se está perdiendo la esperanza. Ya entre nosotros mismos ya es común decir, pues hicimos todo, 2006, 2012, si teníamos organización y no pasó nada, ¿ya qué? Eso sí es una tragedia. Eso sí sería el primer paso para tener un gobierno priista o panista, es lo mismo, un gobierno oligárquico que se nos quede, por lo menos, repito, 30 años. Y revisen la historia, así pasa. Cuando sobreviene un fraude electoral y cuando sobreviene la desmovilización social, lo siguiente es que crece el abstencionismo político, las elecciones se convierten en meros elementos legitimadores simbólicos. Los partidos de oposición real son cada vez más utilizados en favor incluso del status quo. ¿Por qué? Porque el status quo necesita una oposición, pero una oposición reducida, y entonces por eso nos satanizan, y por eso dicen los violentos, los agresivos, los vándalos nos dicen. Y entonces ahí está la campaña en los medios. Los vándalos del 1 de diciembre eran del movimiento de Morena, los vándalos del 10 de junio tenían que ver con Andrés Manuel, los vándalos de... Es una campaña que no podemos perder de vista, que no es aislada, que no es ingenua y que se va a acabar mañana. No. Esta es una campaña que yo solamente les referiría que fue exactamente la táctica con la que acabaron con el enriquismo. Así se acabó con un movimiento social de oposición que en 1954 tenía 3 millones de afiliados en todo el país y que hoy muchos de nosotros no sabemos que existió y que lo reprimieron así. Lo empezaron a desprestigiar en los medios diciendo que son los violentos, los agresivos, y cada vez que el enriquismo salía con muchos trabajos, porque en ese tiempo además no se permitían las manifestaciones, cada vez que salían
le metían infiltrados y decían, en ese tiempo no eran los anarquistas, eran los comunistas. Entraron los comunistas y agredieron el Salto del Agua. Entraron los comunistas hasta que Gobernación dijo, ya no, ya hasta aquí la violencia. Se acabó la violencia, hay que poner un alto a los violentos. Y salen las cámaras de comercio, sí, no puede este país estar a merced de los demagogos que quieren acabar con la paz de este país, y sale el PRI, y sale el PAN, y le quitan el registro al partido enriquista, y se acabó el movimiento social. 30 años nos llevó a levantarnos de que la oposición volviera a levantar cabeza y tener posibilidad de competir para ganar con Cuauhtémoc Cárdenas. 30 años. A eso vamos. Es decir, ese es el escenario que ellos están prefigurando. No lo permitamos. Y la primera manera de permitirlo es permitiendo que cunda el desánimo. Y nosotros somos los primeros obligados a que no cunda ese desánimo, esa confusión y esa duda sobre las posibilidades que tiene la izquierda, el movimiento social, de cambiar este país. Yo creo que son muchas. Yo creo que afortunadamente seguimos teniendo un líder con autoridad moral, que eso cuesta mucho trabajo. Ahí está. Lo quieren bajar, lo quieren sacar, quieren que de antemano diga, es que ya no voy a participar en 2018. Quieren que se anule, porque no hay otro. Lo han querido levantar y no hay otro en este país. No hay un líder social de oposición en este momento, y dudo que lo haya. Porque para ser un líder social con autoridad moral se necesita, y yo no lo veo. Podrán hacerles campañas de mercadotecnia, podrán hacerles encuestas a favor, no lo hay. Pero además tenemos un pueblo que votó masivamente durante 2 elecciones con 6 años de diferencia, y que le demostró al sistema que, a pesar de que las leyes, la estructura electoral, el árbitro electoral, el tribunal electoral, el aparato mediático, todo estaba en contra de nosotros, no pudieron bajarnos. Fuimos 15 millones en 2006, más o menos. Fuimos poco más, 15 millones en 2012. Reconocido por ellos, no estoy diciendo que sea la verdad. Eso es otra cosa. Porque además, insisto, sí compraron voto, pero también hicieron fraude con los números. Sí. No lo olvidemos. No pensemos que nuestra lucha es estéril. Porque yo les podría decir en el mejor de los casos, bueno, pues aunque nos quedemos 10 en nuestras convicciones, y eso solo ya legitima nuestra decisión y nos da a nosotros la satisfacción de haber cumplido. No, porque eso sería un consuelo pobre, un consuelo poco para los que queremos cambiar este país. No, yo lo que les digo es, están dadas todas las condiciones para cambiar a México. Incluso el hecho de que esté el PRI y Peña Nieto en el poder, incluso el hecho de que haya represión, incluso el hecho de que estén ya los acuerdos para llevar a cabo las reformas estructurales, todo eso que parece adverso es, muy por el contrario, la gran oportunidad para que este país se levante y cambie la realidad. No puede haber mejores condiciones. Ni siquiera la elección, fíjense ustedes, del 2012 nos abre las posibilidades que tenemos hoy. ¿Pero de qué depende? De que estemos dispuestos a seguir actuando y seguir defendiendo nuestras convicciones. Y sobre todo, yo creo que una tarea de nosotros es salir a reconvencer, a volver a hacer creer a aquellos que creyeron en nosotros y que hoy están desanimados y que hoy tienen dudas. Esa es una tarea. Y la otra es a convencer a los que nunca estuvieron de acuerdo y que hoy están empezando a ver que por el camino que ellos llevaban de defender al PRI o defender al PAN no los lleva a ningún lado, y que podemos convencerlos. Esa es la tarea de la izquierda. La tarea de la izquierda es casi hoy un apostolado, y es lo que ustedes han hecho. Ese es el valor de los círculos de estudio. Pero yo creo que también ya tenemos que salir más allá de la calle. Yo creo que ya también las tareas deben ser otras. Yo creo que estamos en una etapa en la que ya los que estamos aquí, que tenemos un buen rato de vernos las caras, más que concientizados estamos, más que convencidos, pero veo menos que antes, y eso no está bien, porque ustedes recuerdan, hace 6 años el movimiento de defensa del petróleo estaba en plena efervescencia. Estábamos trabajando, organizando brigadas, había organización social, había protestas. La protesta era una expresión permanente de la izquierda en las calles. Hoy no lo veo eso. Es lo que tenemos que rescatar. Hoy no veo ese ánimo tampoco. Pero no hablo de las dirigencias, hablo de nosotros. Nosotros tenemos que empujar el cambio. Oigo algunos, he asistido a algunas asambleas y a reuniones previas de asambleas de Morena, y oigo algunos que dicen, no, pero es que los políticos y que entran y se apoderan y los vicios. Sí, pero ¿y nosotros qué entonces? ¿Para qué nos preparamos? ¿No queremos conformar una cosa totalmente diferente de lo que ha habido? Bueno, pues
Precisamente la diferencia la vamos a hacer nosotros. ¿Que va a pasar eso? Pues claro que va a pasar, y cosas peores, porque estamos en la política. La gran diferencia entre hace 6 años y hoy es que el movimiento se podía mantener puro, porque lo único que nos unía era la lucha por los principios. Y ahí sí no había que, si tú vas a ser presidente del comité y tú secretario general, ¿no? Pero se decidió por una razón o por otra entrar a esa dinámica. Y esa dinámica es otra cosa. Y ahí sí saben que va a estar a prueba la grandeza interior de nosotros, la limpieza y la transparencia de nuestros compromisos. Ahí vamos a estar a prueba todos. Porque imagínense si no va a ser un atractivo para muchos decir, pues es que dentro de 2 años va a ser candidato. Eso es lo que no puede ser Morena, es lo que no puede ser el movimiento. Pero ¿de quién depende eso? De nosotros. Que va a haber gente, y que hay gente ya que está en ese escenario, pues no esperemos que no lo esté, ni nos espantemos. Le entramos a la política, ¿no? Pues hay que hacer política. Pero entonces hagamos otra política, que se puede. Claro que se puede, porque ustedes tienen la preparación para hacer otra política, pero entren a la política. ¿Se acuerdan que hace tiempo yo les decía, la única manera de cambiar la política es que hay otros actores políticos y esos actores tienen que ser ustedes? Es que esa es la única forma. Si nosotros vemos el escenario de la política nacional hoy, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Manuel Camacho, ¿ya para qué les sigo? Es el mismo cartel, o cártel, como quieran, es lo mismo, del 94. Y ya no digo de la oposición, porque algunos se pueden sentir mal, pero revísenlo. Y de verdad, saquen un periódico del 94 y son los mismos. Bueno, entonces, ¿cómo esperamos que cambie la política con esos actores? Incluidos en la izquierda, repito, incluidos en la izquierda. Porque vaya que en la izquierda también tenemos así como que nuestras vacas sagradas que, órale, y tú, y tú, y tú. No, señor, pues ahí están en la calle los liderazgos esperando una oportunidad. Y algunos reacios, porque yo sé que muchos dicen, no, es que yo la política no le entro, pues es el error. Ese es el error. Y yo creo que los problemas en Morena se deben a eso. Que en el fondo no queremos entrarle a la política. Y hay que entrarle. Y hay que arriesgarnos. Y que las reglas son muy desgastantes y muy duras y muy... Pues ni modo, y que hay políticos que tienen todas las mañas, sí, pero yo, mi escudo y mi arma es que no tengo mañas. Y vamos a imponer eso. ¿No dijimos que queríamos cambiar las cosas? Pues ahí está. O sea, afortunadamente tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿por qué no le entramos? ¿Por qué tenemos tantas dudas y tanto desaliento? Tanta confusión. Miren, y ya concluyo porque podríamos platicar mucho de este tema, pero cuando Andrés Manuel decide el 8 de septiembre del año pasado la creación de Morena, hubo un gran movimiento de desánimo en muchos. Incluso hubo protestas porque decían, es que Morena, partido, no es lo que debe ser. Yo era de ellos incluso, yo tenía ese punto de vista. Sí, pero la bronca es que el movimiento sigue adelante. Con nosotros y sin nosotros el movimiento social, ahí está. Corre riesgo de desaparecer, corre riesgo de que lo repriman, pero hoy está más vivo que nunca. Lo que necesitamos es inyectarle energía. Y una forma es Morena, partido, pero no la única. Eso es obvio, eso también es algo que tenemos que asumir. Si nosotros pensamos que un partido va a salvar este país o va a cambiarlo, andamos muy mal. Aquí hay muchos caminos. La clave es todas las iniciativas, todos los colectivos de iniciativas y todos los grupos y organizaciones que estén trabajando por lo mismo, ponernos a trabajar en la misma frecuencia. Sí, un frente necesitamos, claro que sí, un frente, pero no como el frente que hemos tenido con los que trabajaban para que perdiéramos, no con los que ya previamente habían tenido un acuerdo con el poder para preparar el escenario. Miren lo que fue el Pacto por México, vean lo que fue el Pacto por México. ¿Quién lo concibió? ¿Quién concibió el Pacto por México? La izquierda moderada, y se jactan de ello. Y lo concibió en pleno momento en que estábamos nosotros defendiendo la elección. Es decir, esos señores jamás tuvieron en el escenario el triunfo de Andrés Manuel, y menos que tuviéramos la razón en la defensa de los votos. Ellos inmediatamente, en cuanto se dio la oportunidad, fueron con Andrés Manuel y dijeron, tienes que reconocer el triunfo de Peña Nieto. Porque Andrés Manuel, de verdad, no es de ese tipo político. Pero imagínense si no le han de haber ofrecido. Bueno, de hecho, lo dicen, se lo ofrecieron. Tú vas a ser el político más importante del próximo gobierno si haces eso.
Sí, va a ser el político comparsa más importante del gobierno, pero el movimiento social se hubiera quedado sin cabeza, y eso sí hubiera sido una tragedia. Entonces, vaya, de que tenemos opciones, las tenemos, y que las opciones están aquí, y están en estas filas, y están de este lado, y están en la calle, yo creo que no cabe la menor duda. Pero sí activémonos, sí tomemos conciencia de nuestro papel, que es bien importante, que es fundamental, y sobre todo, les repito, no dejemos de hacer, aunque sea labor con el que está junto, con el que está cerca, con unos cuantos, de volver a levantar la esperanza en este país, la esperanza de que no todo está acabado. Cuando aquí se haya acabado esa esperanza, entonces sí, ni reunirnos, porque además les voy a decir por último una cosa. En el club de periodistas, yo conocí a los viejos anarquistas de 80, 70 años, que se seguían reuniendo después de 30 años a platicar y a hacer conferencias con la esperanza de que algún día el enriquismo iba a llegar al poder. 30 años después yo los conocí. Yo no quiero, y yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos, que nos estemos viendo las caras 30 años después recordando lo que pudo haber sido. Porque tenemos en nuestras manos muchas cosas. Y la primera es no desanimarnos. Y muchas gracias. Esta cuestión infantil de creer que Andrés Manuel tiene que hacer todo por todos, etcétera, etcétera. Lógico, o sea, intereses siempre va a haber. Pero yo en mi opinión, es esta situación, ¿no? O sea, otra pregunta también, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer para conformarnos una red para derogar los artículos que nos están impidiendo salir a la calle? O sea, yo pienso que también es una situación, yo recuerdo desde que Jaime Avilés sacó, él publicó en una columna esta serie de artículos que eran represivos, y la verdad, o sea, todos los dejamos pasar así como que no creíamos que se fueran a atrever, que no, esto no iba a pasar en el Distrito Federal, ¿no? Entonces, digamos, o sea, si uno ahorita sale al DF y la ciudad de la esperanza ya no existe. O sea, ya no existe. O sea, está la ciudad de Mancera y sus represores y toda esta situación. Pero, ¿cuál sería la manera de conformar así como una red para que se deroguen estos artículos? Ok, mira, la primera pregunta estoy totalmente de acuerdo, pero además ahí nos tendríamos que meter a la psicología del mexicano. Sí. Hay muchos estudios de los mexicanos desde Quetzalcóatl, pues El Salvador. Los mexicanos siempre hemos sido tendientes a esperar que llegue el gran Salvador y nos cure nuestros males, salve al país, y Santana fue producto de eso. Pero si analizamos nuestra historia, esa justamente es la tragedia de los movimientos de oposición, que ponemos toda nuestra esperanza en que el líder sea el que haga todo, porque en el fondo nosotros no asumimos nuestra iniciativa. Por eso les decía hace rato, de nosotros depende. Qué bueno que tenemos líder, pero la iniciativa no debe partir solo de un líder, porque ese es el problema de los movimientos sociales. Porque cuando ha pasado, este no es el caso, pero ha pasado que el líder falla, en ese momento se acaba todo. Y este país necesita entender que no necesitamos un solo liderazgo, sino muchos liderazgos, que los hay. O sea, es que además yo creo que la evolución político-social del movimiento de masas de este país ha caminado de una manera tan interesante que hoy podemos encontrar liderazgos de verdad talentosos, decididos, en jóvenes, en luchar, en amas de casa, en padres de familia, que por la realidad, por el crimen, por alguna situación que les ha golpeado, se han visto impelidos a salir a la calle. Entonces yo lo que creo, que por eso decía hace rato que el reto de la izquierda es que esos liderazgos que están en la calle pues sean la expresión real del movimiento social. Eso es lo que tenemos que hacer, independientemente de que tenemos a un líder y que Andrés Manuel y que sea candidato o no, o se retire. Ese no es el punto. Ese no es el punto, porque si este país no sale de la visión de los liderazgos mesiánicos, del caudillismo, que es algo que además no reconocen sus críticos, pero que Andrés Manuel siempre está tratando de meternos en la lógica de que él no quiere ser un caudillo, de que él no va a funcionar como caudillo.
que Morena tiene que caminar sola y que el movimiento social tiene que empezar a caminar con nuevas expresiones y liderazgos. Esa es una aportación enorme. Esa es la mayor aportación, creo yo, incluso que puede dar el movimiento a esta realidad. Pero no depende de Andrés Manuel, dependería de nosotros. Dependería de que nos aventemos a hacerlo, a arriesgarnos, a jugárnosla, que es un riesgo, eso sí. Entonces yo por eso soy optimista. Y eso va muy enlazado con lo que dices de las redes. Yo creo que están dadas las redes. Lo que tendríamos que hacer, y te he de decir que estamos en eso, lo que tendríamos en todo caso es que conciliar iniciativas, porque hay muchas iniciativas coincidentes, pero andamos como que por todos lados. Yo te diría que desde el 1 de diciembre para acá se han ido dando condiciones de esos colectivos y redes que dices. Y queda muy claro que tenemos que librar la batalla en la Asamblea y en el Congreso. No tenemos mayoría, decía hace un rato, pero sí tenemos 1 o 2 o 3 diputados y senadores que se pueden aventar. Y tenemos que dar la batalla de cambiar esa ley, sí es cierto. Es decir, la ley que medio se trató de arreglar en diciembre, todavía no es lo que debe de ser. Bueno, incluso hay una iniciativa de Peña Nieto que metió hace un mes, una cosa así, que es tremenda. Es decir, necesitamos entrarle a ese tema. Es un tema que les decía hace rato, es decir, si no empezamos a tomar atención de la represión que viene y hacemos algo, se nos vienen tiempos terribles. Entonces, esa es una tarea fundamental. Y sí te puedo decir que se está tratando de hacer. En todo caso, pues hay que buscar la forma de ser más eficientes en la comunicación. Vuelvo a nuestras deficiencias, la comunicación. Lo tendremos que hacer, lo vamos a hacer, y vamos a buscar la forma de que haya mayor información al respecto para que, y si tú sabes, pues que le vayan entrando. Va a haber, se está dando. Quiero decirle que además, como tuvo el 10 de junio, se ha dinamizado eso. Ya hay reuniones con varios colectivos. El papel de Morena es de mucha prudencia, porque también, obviamente, necesitamos que el movimiento social crezca por sí solo, sin que piensen que estamos haciendo clientelismo. Pero sí quiero decirte que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. No lo tenemos olvidado, está en mente, y yo espero que en breve podamos dar cuenta de una agenda muy concreta, no solamente de Morena, sino más amplia, de acciones concretas, entre ellas eso, la lucha legal, para que el entorno de aquellas leyes restrictivas y represivas las podemos, por lo menos, dar la batalla para evitarlas, ¿no? Sí, bueno, yo tengo algunos comentarios y también algunas preguntas. Comentaste que la izquierda se debe caracterizar por ser radical, que una izquierda que no es radical no es izquierda. En este proceso del 2006 a 2012, cuando los chuchos se apoderan ya prácticamente del partido que nosotros consideramos como el más importante dentro de la izquierda, que actualmente ya es una falsa izquierda, varias personas me comentaron y yo siempre me quedé con esa duda. En ese momento se dio el punto de quiebre cuando decían, bueno, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Vamos a seguir en proceso con el PRD, PT y en ese entonces Convergencia, o ya nos vamos a deslindar y hacemos de Morena, todavía no había Morena, pero sí hacerlo totalmente independiente para deslindarnos de esta falsa izquierda. Aquí surgiría la primera pregunta. En tu análisis, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no tomamos esa decisión? ¿Hablas del 2009? Sí, que hubiera sido fundamental, que quizá eso hubiera hecho que hubiera tenido mayor fuerza Morena y no esperar el proceso del 2012, que en mi pensamiento o la explicación que yo doy es porque fue una estrategia para seguir todavía con los partidos, pensando que se iba a poder ganar la elección en ese entonces. Esa es la primera reflexión, la primera pregunta. La segunda es, también cuando ocurrió el proceso previo al 2012, cuando ya estábamos en la plena batalla electoral, yo percibí que bajó sustancialmente nuestra actividad en la lucha por la defensa del petróleo y nos abocamos específicamente a la cuestión electoral. Yo pienso que en un momento determinado nosotros más que como una conformación de partido,
debemos abocarnos a nuestro activismo, a la concientización de las personas, y que en ningún momento debemos haber abandonado esto o haberle dado tan bajo perfil en ese entonces y abocarnos específicamente a la tarea electoral. Esa también sería la pregunta. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Una tercera reflexión y pregunta sería el que actualmente, si bien tú estás comentando, Andrés Manuel se niega a ser un caudillo o a tener este protagonismo que pudiera ser dañino. Sin embargo, bueno, muchos de los que conformamos Morena, o lo que considero la auténtica izquierda, reconocemos en él el líder. Y a mí me inquieta un poco el hecho de que últimamente haya bajado el perfil de Andrés Manuel dentro de toda esta circunstancia que se ha venido dando, tan solo con la iniciativa ya presentada de la reforma constitucional, que ya se develó por la información que se tiene a nivel internacional, de que ya prácticamente, aunque digan que no es privatización, pues sí es privatización. Entonces, ¿por qué ha bajado tanto el perfil de esta confrontación por parte de Andrés Manuel? Y esta es una tercera pregunta. Y una cuarta reflexión respecto a lo que dijiste, en el sentido de que yo también era de las personas que pensábamos que Morena partido no, por esta situación que comentas, ¿no? Que debíamos seguir manteniéndonos como movimiento, y de hecho lo sigo pensando, porque bueno, son las dos vertientes de Morena, ¿no? Morena movimiento, que para mí es la fundamental, y Morena partido. Y yo pienso, y creo así, yo también me terapearon y me autoterapié para poder seguir entrándole a Morena. Sí. Y yo a la conclusión que he llegado, o la idea que ahora tengo, es en el sentido que podemos entrarle, debemos entrarle, porque añadiendo a lo que tú dijiste, tenemos la formación y la concientización para poder detectar a estos trepadores políticos, y que en un momento determinado las bases sean las que creen un partido precisamente de bases, auténtico, y a través del cual estemos chispando a todos sus advenedizos. Esos serían los puntos. Son 4, ¿no? Bueno, 3 personas. Son un chorro. No, okay. ¿Alguien más de una de estas? ¿No? Bueno. Son temas muy... les voy a hablar, pues como siempre, con mi punto de vista. A lo mejor no habrá a quienes en la izquierda no les guste estas formas de ver nuestra realidad. ¿Qué pasó en el 2009? Pasaron muchas cosas. Yo creo que pasó primero, les diría que había una apuesta en el movimiento. Vamos a hablar en ese momento del movimiento, porque no existía Morena, en el propio Andrés Manuel, a que se iba a quedar la corriente obradorista con el PRD, con Alejandro Encinas. Entonces eso contuvo el proceso de salida del PRD, porque bueno, había esa expectativa, y de hecho yo creo que sí era factible. Lo que pasa es que ahí pues pasó lo que siempre nos van a hacer. Pero precisamente cuando ya no ocurrió, entonces, ahora voy a la siguiente. ¿Qué pasa después? Yo creo que lo que pasa es algo muy simple, y es que no se nos puede olvidar. No solamente fue que a lo mejor no había eso en la estrategia, sino que no teníamos posibilidad. No podemos olvidar que los chuchos, con el PAN y el PRI, cambiaron la ley para que no hubiera partido hasta 2013. Sí. Y yo les puedo asegurar, y ustedes muchos deben de saberlo, que sí había la intención de hacer un partido en 2007. Otro partido, es más, de hecho, la credencialización del gobierno legítimo tenía ese objetivo. Sí estaba en la mente. Pero ¿qué pasa? Lo sabían, y no le convenía al PRI, no le convenía al PAN, y no le convenía al PRD. Y entonces yo estaba en el FAP cuando llegó Javier González Garza. Estábamos en la reunión del Consejo Consultivo, llegó y dijo: ahora sí, les voy a decir las palabras que dijo: los chingamos, dijo. Nada se acabó, ni coaliciones, ni van a vivir expensas nuestras, y nada de partidos.
ya hicimos la nueva ley. Fue un triunfo de ellos. Entonces, yo creo que eso le restó a capacidad de maniobra al movimiento, ya más que allá a Andrés Manuel. Y creo además, tengo la convicción de que en el 2009 no se dio el paso, porque entramos en una dinámica muy equivocada. Ahí hubo errores. Y fuera de que nos compramos el discurso que les decía hace rato de que la unidad o el caos para la izquierda. Acuérdense que llega Manuel Camacho al día con ese discurso. Y entonces, fíjense ustedes, el FAP, que era el espacio en el que estaban los movimientos sociales representados, y estaba Andrés Manuel López Obrador como parte del colectivo de decisión, y había una serie de actores que no tenían a lo mejor cargo político, pero tenían peso moral en la izquierda, y eran los que tomaban las decisiones de esa estructura de FAP, que era realmente un colectivo de personas, organizaciones y movimientos. Se pasó a un día en el que los que decidían eran los dirigentes de los 3 partidos, y se sacó al movimiento y a Andrés Manuel. Pero además la estrategia del día fue impulsar la alianza con el PAN. Y la estrategia de ir a la alianza con el PAN en el fondo era acabar con el movimiento o orillar a Andrés Manuel a salirse del movimiento, a salirse de la alianza, para ellos capitalizar esa salida y hacer la gran alianza 2012, PAN, PRD, con Marcelo Ebrard de candidato presidencial. Esa era la apuesta del día. Y Andrés Manuel, que es político, pues jugó la política y les ganó la partida. Yo creo que fue errónea, porque entramos en su lógica, porque finalmente eso de la unidad a toda costa, yo lo estaba criticando, lo he estado criticando, es un discurso tan engañoso que bueno, ahí está el resultado, 2012. Yo creo que el hecho, déjame quitarle porque si no aquí me van a dejar, el hecho de que se haya conciliado con ese núcleo que desvalorizó al PRD, que hizo la alianza con el PAN, que tenía negociaciones ya con el PRI desde mucho antes, creo que fue un error que socavó las posibilidades de la izquierda en el 2012. A eso atribuyo el que no hayamos dado el paso, a que los campos se nos fueron cerrando, las opciones, y a que se hizo una apuesta errónea por la unidad. A Andrés Manuel se compró el discurso, es decir, no podemos negar que Andrés Manuel, el discurso que llevó en la campaña fue amoroso, conciliador, de unidad, sí, pero yo decía entonces, sí, la bronca es que Andrés Manuel es el único que tiene el compromiso con la unidad y la conciliación, y los otros no. Entonces eso lo atribuyo. Puedo estar equivocado, pero creo que eso lo motivó. Y te repito, una parte es la realidad política y otra parte es errores. Que no le quedaba de otra a Andrés Manuel, tengo mis dudas. Yo me hubiera gustado más ver un movimiento más consistente, a la izquierda verdadera, como tú la dices, unida, haberle apostado a enfrentarnos a la izquierda moderada, con el PRI, con el PAN, y nosotros ir construyendo otro camino. Me hubiera gustado más escenario. Creo incluso que nos hubiera sido más favorable, creo que hubiera sido menos traumático. Y haciendo así como un análisis, o sea, poniendo ese escenario, ¿qué crees que hubiera ocurrido? ¿Cuál crees que hubiera sido la cosa? Es muy arriesgado, pero mira, yo siempre peleé, y creo que en muchas de las pláticas lo decía, yo siempre peleé el hecho de que dentro de las filas del movimiento hubiera personajes tan disímbolos como Marcelo, Camacho, los chuchos y los verdaderos luchadores sociales. Yo siempre puse en duda que eso nos reportara algún beneficio. Y desgraciadamente esa no fue la lógica que se impuso. La lógica que se impuso fue con todos. Y tan fue trágico que la línea de la estrategia de campaña la marcaron ellos. Para mí, yo se los digo con toda honestidad, yo era el secretario técnico de la coalición. Cuando vi eso, pues me causó una gran decepción, pero además una gran alarma, porque a mí me tocó vivir todo el proceso electoral con demandas judiciales, denuncias al tribunal, a las salas del tribunal, en pleito por los atracos que nos estaban haciendo. O sea, lo que sucedió en la campaña tras bambalinas fue tremendo. Nos hicieron una labor de socavamiento en todos los frentes. Y para mí eso fue un error, porque se les dio las armas a ellos.
Yo creo que pudo haber no sido así. Yo creo que pudo haber sido, no, el control es este. Algo que a mí me parecía patético es que yo, de ver las reuniones del FAP y de los, digamos, el núcleo duro de la izquierda definida, luego veía que las decisiones ya se tomaban en el núcleo de la izquierda moderada, y eso es más, y lo pongo sobre la mesa como una posible explicación a mucho de lo que nos ha pasado mal en estos meses. La estrategia postelectoral la marcó la izquierda moderada. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente van el 1 de julio a la casa de campaña con Andrés Manuel y le dicen: tienes que reconocer tu derrota porque perdiste, ahí empezaron los problemas, porque no lo hace Andrés Manuel, pero sí caemos en la estrategia, para mí muy equivocada. Y perdón, porque a lo mejor estoy diciendo cosas que no se deben de decir, pero pues bueno, creo que de algo han de servir analizarlas. Yo creo que fue equivocada la estrategia postelectoral por una sola razón, porque sabíamos que el tribunal no iba a fallar en nuestro favor. Y apostarle todo a lo jurídico, en el escenario de creer que el tribunal iba a decir sí, realmente hubo fraude de votos, era apostarle a la derrota de antemano. Y todo el camino postelectoral se fue hacia allá. Insisto, sabíamos que íbamos a perder. Era infantil pensar que lo contrario. ¿Por qué? Porque además ustedes recuerden, otra cosa que siempre se habló, lo platicábamos en las reuniones, pensar que el IFE iba a reconocer el triunfo de Andrés Manuel era también un error tremendo. No era lo que iba a pasar. Lo que teníamos que haber planteado era cómo defender el voto de una manera tan contundente que les fuera muy costoso no reconocer nuestro triunfo. Y eso no fue la estrategia. Pero insisto, es que la estrategia no la marcó la izquierda definida. La izquierda que había estado en las batallas del petróleo, que había estado en la etapa postelectoral del 2006, esa no fue la que estuvo ahí. Entonces eso ya nos habla de, porque ahora, y perdón también por lo que voy a decir, pero pues el costo lo pagó Andrés Manuel. ¿Y en qué momento nos dejamos ganar por parte de esa izquierda que es desmoderada, que yo digo hacia izquierda? A ver, ahorita te digo cuándo. ¿En qué momento? Pero les iba a decir algo, el costo lo pagó Andrés Manuel. De una forma muy lamentable. Cuando, a pesar de que se le había dicho que iba a pasar todo eso, se le sientan Camacho, Marcelo, y le dicen: ahí está el pacto, y órale. Finalmente, ese era el trabajo de ellos. Ahí, yo creo que hasta ese momento Andrés Manuel se confrontó con esa realidad. Yo creo que no la vio. Y bueno, ahí está. ¿Cuándo lo perdimos? Híjole, no lo sé, porque yo creo que ha habido una entrega paulatina de la izquierda. Yo te diría que el primer error, fíjate lo que voy a decir, fíjense lo que voy a decir, el primer error fue haberle dado la candidatura del DF a Marcelo Ebrard. Ese fue un error. Yo creo que otro error fue y hablo del 2006, otro error fue haberle dado el control de las redes a Manuel Camacho en el 2006. Haberle dado la coordinación de campaña a los moderados, a los chuchos en el 2006 y en el 2012. Ok, pero eso no fue gratuito. Eso no fue gratuito, eso fue a través de... Eso es política. De política. Es el juego político. Por eso les decía hace rato que si le entramos a la política tenemos que entender las reglas de la política. Y Andrés Manuel es político. Entonces, es fácil lo que estoy diciendo, es una crítica muy fácil porque yo estoy hablándolo desde afuera. Pero también les podré decir, porque estaba adentro, que pues bueno, la lógica de la política nos indicaba que por ahí no había de otra. ¿Por qué? Porque eran las fichas que teníamos. Siempre se ha hablado de una izquierda pura, pero ¿cuál es la izquierda pura? Para empezar, Andrés Manuel viene de PRI también. Entonces esas no son garantías de nada, ni no. Entonces yo creo que tenemos que separar muy bien el análisis intelectual, el análisis estrictamente académico, que es el que ahorita estoy haciendo, del análisis político y de la realidad política que confrontó Andrés Manuel en 2006, 2012 y ahorita. Y si le entramos a la política más, porque entonces yo te diría, hoy, por ejemplo, políticamente, tenemos que ser muy hábiles para fíjense lo que les voy a decir, políticamente, no les hablo ideológicamente ni de mis aspiraciones, ni de mis convicciones, pero políticamente, ¿qué va a pasar si nosotros seguimos en nuestro empeño de decir, no, es que vamos, los puros, la izquierda definida, 2015,
y no le entramos con este porque este ya se corrompió y con este. Y la izquierda fracciona en 2015. El ganancioso va a ser el PRI. Indudablemente. ¿Por qué? Porque ir al 2015 con una izquierda fraccionada puede darle a Morena un porcentaje importante, pero no le va a dar la mayoría. Puede darle al PRD aire para sobrevivir y puede echarse a que el PT quien sea sobreviva y el Movimiento Ciudadano no sobrevive. ¿Qué va a pasar con todo ese voto disperso? Pues lo va a capitalizar el PRI. Fíjense, políticamente. Esa reflexión tendría que estar presente en nuestro análisis, porque entonces la política nos coloca en otro... Y lo sabes tú y lo saben todos ustedes, ¿no? Pues, digo, por algo Maquiavelo es Maquiavelo, y tenía razón Maquiavelo en muchas cosas. No habría que ser en todo caso tan estrictos, ¿no? A mí lo que me preocupa más que nada, más que los errores que hemos cometido y que pudiera haber cometido la dirigencia, el propio Andrés Manuel, me preocupan los errores que podamos seguir cometiendo. Y tú decías algo que estoy de acuerdo. En un movimiento el papel del líder es fundamental. Así como es importante la base social y las expresiones del liderazgo de los cuadros medios, si no hay un líder definido y contundente y que además esté dispuesto a ser líder, que eso tiene un costo, los movimientos naufragan. Y a mí sí me preocupa, y coincido contigo, el bajo perfil de Andrés Manuel. ¿Por qué lo es? Bueno, pues, supongo que es una apuesta política también, supongo que es estrategia política y supongo que es parte de todo un juego que él está calculando dentro de este entorno de análisis político del que estamos hablando. Lo que me preocupa es que el tiempo se pase, porque la historia tiene sus tiempos y la historia también nos ha demostrado que después de todo proceso fraudulento, si no hay acciones contundentes que le estén dando a la masa motivos para seguir luchando, nos paralizamos y viene el desánimo. O sea, por eso mi insistencia en el desánimo. Y yo de verdad espero que este mensaje llegue arriba, y yo espero que el propio Andrés Manuel tiene un compromiso histórico fundamental. Es el guía de esta época, de este tiempo y de este movimiento, y eso implica que al tomar conciencia de ello lo asuma a cabalidad. Él tiene que ser líder, aunque no quiera, fíjense, aunque no le guste, aunque no pueda, porque eso es un líder, y eso es lo que esperamos nosotros de un líder. Entonces yo creo que la coyuntura que ofrece la defensa del petróleo lo va a permitir. Por eso me alarmó tanto cuando vi que Andrés Manuel decía, sí, apoyen a Marcelo en el debate con Peña Nieto, para empezar en una vacilada. O sea, la tarugada de decir, voy a debatir con Peña Nieto, de Marcelo era un recurso mediático para reaparecer porque está desesperado. Pues sí. Y que Andrés Manuel lo avalara, yo sí, de verdad, y protesté. Y dije, ¿de qué se trata? Ahora sí no entiendo nada. Ahora sí, si vamos por ahí, ya entonces sí, ¿no? Y bueno, ya creo que ya las cosas ya están definidas de otra manera, ya Andrés Manuel ya dijo que no va en el esquema de esos, etc. Y yo confío, yo creo que como yo, muchos de nosotros, que la defensa del petróleo nos permita ver otra vez a Andrés Manuel en la calle, porque tiene que estar en la calle, a la cabeza de los que estamos en la calle, y diciéndole al gobierno lo que tiene que decírsele con todas sus letras, sin miedo. Yo me acuerdo que una tragedia para mí era oírlo en la campaña que decía, acuérdese usted, decía, es que no puedo decir porque me dicen mis asesores que no diga. Hijo, yo decía, ¿cómo puede ser, no? O sea, lo que necesitamos es que lo diga. ¿Se acuerdan ustedes, no? Pues hoy necesitamos ese Andrés Manuel otra vez. Necesitamos recuperar ese Andrés Manuel radical. ¿Por qué le tenemos miedo a radical? Pues porque la derecha ya nos metió en la cabeza que ser radical es perder posibilidad de salir en tele, perder puntos en las encuestadoras y perder posibilidad de tener el poder. Ya está. Pero de verdad esa es nuestra apuesta. Por favor, no nos engañemos. O sea, fíjense ustedes, bueno, sí lo digo, pero una de las formas como convencieron a los estrategas de la campaña de que en 2012 se hiciera como se hizo fue decir, es que si tú sigues con tu discurso radical de defensa del petróleo, de los temas que utilizaste todos los 5 años del gobierno calderonista, si tú sigues hablando de los camajanes y de los, como le gustaba a todas las palabras que utilizaba, vas a espantar al electorado y no van a estar contigo, y si tú atacas al PRI entonces no vas a hacer un gobierno de conciliación nacional. Y lo obligaron a Andrés Manuel a decir que él iba a hacer un gobierno de conciliación nacional. Lo dijo. Conciliación nacional. Bueno, lo convencieron diciéndole que de otra manera no podía ganar en este país.
Lombardo Toledano decía, 40, 30, que la izquierda de México era imposible que llegara al poder porque éramos vecinos de Estados Unidos y la sociedad mexicana era conservadora a ultranza. Entonces la única posibilidad de llegar al poder de la izquierda era hacer lo que el PRI decía y defender a la Revolución Mexicana. Bueno, a ese equivalió la estrategia de los moderados. Tenemos, por eso decía yo hace un rato, tenemos que salir de esa lógica, porque no nos sirvió para nada, ¿eh? Yo creo incluso que nos restó posibilidades. De verdad yo creo que el voto por Andrés Manuel fue mayoritario porque él es un líder carismático. Pero sí siento que el discurso fue insuficiente. Y ese fue un error. De lo que decías tú de que se bajó a la defensa. Sí se bajó a la defensa de la lucha social, pero fue por eso. Porque decían, es que si tú sigues por esa lógica de líder social, le decían, es que si sigues como líder social, espantas al electorado y entonces no ganas. Ya vimos que eso es falso. Y yo creo que ahí hubo errores en la estrategia. Y luego me preguntabas sobre el Morena Partido Movimiento. Yo sigo pensando que Morena Partido no es la salvación. Sigo pensando que hay que alimentar el movimiento y que Morena en todo caso tendría que estar alimentando el movimiento, y más que Morena, Andrés Manuel, porque es el líder. Su trabajo tendría que ser alimentar el movimiento y que Morena crezca. Pero hay una cosa que me inquieta de Morena, fíjense, tú lo dijiste. El PRD era el partido de izquierda emblemático, de izquierda, de lo que podía ser la izquierda en México. Lo fue por años, con sus deficiencias, con sus titubeos, con todos los problemas que pudiera tener, pero lo fue. Morena aspira a ser ese partido, o al menos creo eso, a ser el partido de la izquierda, el que represente el cambio en México. Pero nadie lo ha dicho, les da miedo, es parte del discurso. Le da miedo a los morenistas decir, no, es que nosotros vamos a hacer el nuevo partido de la izquierda mexicana. No sé por qué les da miedo, no lo han dicho. No ha habido un deslinde de decir, no es que el PRD falló, claro, es que el PRD no es el partido ya. No lo dice nadie. No ha habido un parto de Morena que anuncie que lo que viene es el gran partido de izquierda que hace años necesita este país. No lo ha habido. Y creo que eso es una falla. Porque entonces de ahí vienen muchas confusiones. ¿Qué vamos a hacer, otro PRD? No, entonces a lo mejor vamos a competir con el PRD, pero entonces, ¿y el PT? ¿Y qué pasa con el PT Movimiento Ciudadano, que fueron nuestros aliados? O sea, ahí hay otro tema. El PT Movimiento Ciudadano, con todas sus deficiencias, fueron aliados del movimiento a muerte. O sea, no podemos desconocer que mucho de la lucha del 2006 al 2011 la pudimos librar por el apoyo del PT Movimiento Ciudadano, y hoy están totalmente desahuciados. Los dejamos sueltos. Se les critica, dicen, no, es que ya un ciudadano está haciendo sus cosas por su lado y PT ya se alió con el PRI. Sí, pero pues es que le cerramos las puertas. ¿Qué opción le dejamos? En la realidad política, hablo otra vez, no en los ideales. ¿Qué le dejamos de opción al PT? Me preocupa mucho más porque ¿qué va a pasar en 2015 y en 2018? Yo no dudo que al rato, si nosotros nos cerramos a volver a abrir puentes, porque además yo considero el PT Ciudadano los partidos más congruentes del movimiento, con todas sus deficiencias, aportaron mucho. Los vamos a tener fuera, pues entonces los vamos a ver aliados al PRI en 2018. Y esa sí sería una pérdida enorme. Sí, porque el movimiento tiene que ser suma. Resta de los traidores, sí, resta de los que no tienen compromiso, sí, pero no, no resta de los que han sido nuestros aliados y de los que pueden aportar. Y creo que en eso también estamos fallando, porque estamos dejando sueltos a muchos que trabajaron por esta causa y que se sienten hoy huérfanos y que se sienten abandonados y se sienten sin espacio para dónde ir. Entonces yo sí creo que en ese aspecto, pues sí, que padre que Morena fuera el gran partido de izquierda que necesita México. Fíjense, pero no, ni siquiera desde el 89 que se hizo el PRD, desde mucho antes. Porque hay que decirlo con todas sus letras, el PRD de nacimiento no fue el partido de izquierda. Era una opción socialdemócrata reivindicadora del proyecto de nación de Lázaro Cárdenas. Pero se renunció al comunismo y a las raíces socialistas y a no se diga al anarquismo que hoy se sataniza tanto. Y el anarquismo hoy, dentro del movimiento social, es una de las fuentes de aportación más importantes. Pero se le ocurrió a Marcelo Ebrard decir, los anarquistas son los vándalos, los culpables, y ahora se les sataniza. Y hoy decir anarquista es decir peligro para México. Es que esa es la labor que tendría que hacer Morena y que tenemos que hacer nosotros. Sumar a todos esos factores, sumar esos movimientos, reconciliarnos con ellos, porque honestamente sí hubo algunas veces que los dejamos solos, se sintieron traicionados.
Tú lo viviste el 1 de diciembre. Esos chavos, por ejemplo, se sintieron traicionados por la izquierda, con toda razón. Muchos de ellos dijeron, bueno, pues voté por ellos y ellos me garrotearon, ellos me metieron a la cárcel. Entonces, yo creo, y ahí concluyo, yo creo que si no tenemos la noción de que esto es un movimiento, y sigue siendo un movimiento, y que Morena, aún siendo partido, es parte de esa lógica, y que solamente y tanto que sea diferente del PRD, y solamente y en tanto sea diferente al PT y al Movimiento Ciudadano, y solamente y en tanto sea diferente a todos los partidos que están ahí, lo que implica un reto sin precedente porque no ha sido posible, Morena va a tener un papel importante en el juego de partidos, porque además ahí va lo último. Entrar al juego de partidos es entrar a la lógica de los intereses creados. Y entonces implica que acepto las reglas. Entonces implica que en el 2018 con mi partido muy puro y muy limpio y muy... Pues si me hacen fraude, pues le entré. No creo que vaya por ahí la cosa. Es decir, si nosotros estamos construyendo un partido para dentro de las reglas jugar, la tenemos perdida. Tenemos desde ahora que empezar a cambiar esas reglas. Y eso solamente lo cambia el movimiento social. Sin movimiento, sin activismo, sin una protesta social contundente, activa, decidida y enérgica, que cambie el entorno, lo que podamos ir cambiando el entorno legal institucional. Lo único que vamos a hacer es entrar a la lógica del juego de partidos, y dentro de esa lógica de partidos ir a un porcentaje del 6, del 8, del 11, ¿qué les gusta? Ya está ahí. No es el camino. Sí, sí. Vamos ya. Salud. Sí. Un comentario. Yo creo que también la desmovilización que se dio obedece quizá a miedo a la represión, porque claro, en algunas ocasiones, cuando hablaba Obrador en el templete, dijo que no quería muertos, que no quería víctimas, y fue cuando nos empezamos a desmovilizar de una forma brutal, sí, tanto que quedamos en el suelo y perdimos una inercia de movimiento increíble. Yo pienso que se debió haber manejado el movimiento, aunque fuese con un bajo perfil, pero no dejar de estar en movimiento, porque se perdió esa dinámica, y ahora para reconstituir es pesadísimo. La gente está desilusionada. Otra de las cosas fue que no hay apoyo a estos movimientos que también son progresistas, como los anarquistas, que están satanizados, y que se dijo también, vamos a apoyar a los movimientos progresistas en general. sí. Y tal parece que la ciudadanía, siendo de Morena o simpatizante o obradorista, al mezclarse con otros movimientos, siente que pierde pureza. Sí. Porque, por ejemplo, yo fui a la de este último día, del primero, y no había gente. No, era como que puros jóvenes, y creo que yo era el único grande, que hasta me veía yo. Dejamos solos a los jóvenes. Sí, los estamos dejando solos. Cuando es un error, pero tremendo. Sí, a mí me molesta, porque también cuando se estaba sacando a los muchachos de la cárcel, cuando se fue aquí a... No, pero ahí sí le quiero decir que sí hubo. Sí, no, pero después yo estuve ahí y también había muy poca gente, más que puros jóvenes. Entonces se ve que una parte de la ciudadanía pues se está haciendo a un lado, pero hay que atraerla, como se decía hace rato, ¿no? Ya no me quiero extender más, pero nada más una cosa rápido. No, sí ha habido un activismo callado, cuidadoso de Morena, de Andrés Manuel, cuidando, ayudando a los movimientos de los chavos sobre todo. No ha sido abierto ni público porque no es el interés, no, pero sí lo ha habido, y estamos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo, y además ojalá y pasemos a otra lógica en la que se pueda hacer de otra manera las protestas. Pero nada más hay algo que se enlaza con lo tuyo. Yo también creo que la represión, el miedo a la represión fue algo que Andrés Manuel pesó mucho sus decisiones, pero por eso hablaba de que se impuso la lógica de los moderados. No olvidemos algo, no es casual que el encargado de la seguridad nacional sea Manuel Mondragón, el hombre que iba a ser el encargado de seguridad nacional de Andrés Manuel. Y no es casual que el encargado de seguridad del DF sea Rodríguez Almeida, que era el procurador de Marcelo Ebrard. Es decir, los moderados entraron a la lógica de la represión. Y yo nada más recuerdo una cosa: el 1 de julio hubo una movilización de elementos policíacos que impidieron que los jóvenes llegaran al Hilton, y eso se hizo en el gobierno de Marcelo Ebrard. Es decir, que la represión fue, sí, pero fue el pago o la apuesta, y fíjense lo que les estoy diciendo, y lo dejo así de claro, de la izquierda moderada,
para negociar con Peña Nieto. Ese es el pago de ellos para estar en el juego. Y Andrés Manuel lo sabía. Y sabía también que esa izquierda moderada era capaz de matar. Y se lo han de haber dicho, además, no lo dudo, si había movilizaciones. Por eso nos desmovilizamos. Entonces, ahí tiene mucho de responsabilidad, no Andrés Manuel, esa izquierda moderada. De hecho, en mi consideración, nuestro temor de que el PRI se apodere de la Ciudad de México Es que ya está negociando. es que, digo, Claro. ¿qué diferencia, Claro. no? ¿Cuál es la Por eso les diferencia? decía lo de hace rato, nos fraccionamos, híjole, pues ya ayudamos a la izquierda moderada y ayudamos al PRI. Necesitamos una estrategia para el DF inteligentísima. No sé cuál, porque de verdad está difícil, ¿eh? A mí me sorprendió que